¿Qué tal amigos? Soy el profesor Jorge Paico y les doy la bienvenida a nuestra clase de historia. Fue el periodo en el que nuestro país va a recibir a sus primeras culturas. En esta clase conoceremos el horizonte temprano o también llamado primer horizonte cultural, y esta clase va a ser muy importante porque vamos a conocer cuáles van a ser las primeras culturas que se desarrollan en territorio peruano. Vamos a conocer cuáles van a ser las primeras culturas que se desarrollan ya en nuestro país, y ya no hay tribus ni aldeas en este periodo, ya hablamos netamente de culturas. Las culturas tienen un desarrollo superior a las aldeas y las tribus. Recuerda que las aldeas todavía están desplazándose y solamente se reúnen para protegerse, para cazar. Las tribus ya son sedentarias, pero no hay una orgánica social. En las tribus el líder es justamente pues el líder tribal, que casi siempre es el más fuerte o el mejor guerrero. Pero en las culturas ya se desarrolla una orgánica social, una orgánica política, ¿ok? En esta clase conoceremos las primeras culturas que aparecen en territorio peruano, y antes de empezar es muy importante conocer esto. Pon atención, el desarrollo cultural peruano, desde la primera cultura del Perú, que fue Chavín, hasta la última cultura del Perú, que fueron los incas, a este periodo se le conoce como desarrollo cultural peruano. Lo voy a repetir: el desarrollo cultural del Perú, desde la primera cultura del Perú, que va a ser Chavín, hasta la última cultura del Perú, que van a ser los incas, a este periodo se le conoce como desarrollo cultural peruano, y está dividido en 5 etapas, 3 horizontes y 2 intermedios, ¿ok? Son 5 etapas: primer horizonte, intermedio temprano, segundo horizonte, intermedio tardío y tercer horizonte. Y quiero que entiendas esto: en los horizontes se desarrollan imperios. En los horizontes se desarrollan imperios. Eso quiere decir que una sola cultura domina un gran territorio, mientras que en los intermedios aparece una regionalización. Pequeñas culturas se están repartiendo el poder. En los horizontes se desarrollan imperios. Una sola cultura domina un gran territorio. Y en los intermedios se desarrolla una regionalización. Pequeñas culturas están luchando por expandirse, están luchando por territorio. Profesor, si hay 3 horizontes y en los horizontes hay imperios, eso quiere decir que el Perú tuvo 3 imperios. Exactamente. El Perú va a presentar 3 horizontes y en cada uno de ellos un imperio. Primer horizonte, el imperio Chavín. Segundo horizonte, el imperio Huari. Y en el tercer horizonte, el imperio de los incas con el Tahuantinsuyo, ¿ok? Primer horizonte, la cultura Chavín, imperio Chavín. Segundo horizonte, el imperio Huari. Y en el tercer horizonte, los incas con el imperio del Tahuantinsuyo. Bien, una vez ya entendido esta información, comencemos entonces a conocer a la primera cultura del Perú, que va a ser justamente pues la cultura Chavín. Cultura Chavín que se desarrolla desde el año 1200 a.C. al año 300, todo esto antes de la era cristiana, ¿ok? Chavín se desarrolla desde el 1200 hasta el 300 a.C., pero antes hay que mencionar a lo que se conoce como Chavín síntesis. ¿Qué va a ser Chavín síntesis? Chavín síntesis va a ser la etapa de formación de Chavín del año 2000 antes de Cristo, cuando termina el arcaico superior, hasta el año 1200, en que Chavín se presenta ya como una cultura estructurada. Van a ser 800 años de formación Chavín. Se clasifica como Chavín síntesis porque en este periodo Chavín está desarrollándose pues gracias a los aportes que recogía de las tribus y las aldeas del arcaico superior. Chavín síntesis, etapa de formación de la cultura Chavín, del año 2000 a.C. hasta el año 1200 a.C. Chavín síntesis, etapa de formación de la cultura Chavín. Y en el año 1200 ya Chavín aparece como una cultura estructurada. ¿Quién va a ser su descubridor? Fue descubierta por el arqueólogo peruano Julio César Tello, ¿no?
fue descubierta por el arqueólogo peruano Julio César Tello, quien también va a descubrir la cultura Paracas y fue el más alto exponente del periodo formativo. Por eso decimos que Chavín fue un imperio, ¿ok? Además, recuerda este dato: Chavín es considerada como la cultura madre del Perú, como la cultura matriz del Perú. ¿Por qué cultura madre? ¿Por qué cultura matriz? Porque de Chavín van a generarse otras culturas. Chavín va a dar origen a otras culturas peruanas. Por eso es la cultura madre del Perú, cultura matriz del Perú, descubierta por Julio César Tello, y se va a ubicar en el departamento de Ancash, para ser más exacto, en el departamento de Ancash, en la provincia de Huari, en el distrito de Chavín de Huántar, y aquí podemos ubicarlo en este mapa, el Océano Pacífico. Aquí está el departamento de Ancash, y lo que está en rojo vendría a ser la provincia de Huari y el distrito de Chavín de Huántar, donde se va a desarrollar la cultura Chavín. Su sociedad va a ser teocrática, sociedad teocrática gobernada por sacerdotes o reyes sacerdotes. Es muy importante esto. ¿Qué es la teocracia? La teocracia es el gobierno de los dioses. Teo, Dios. Cracia, gobierno, gobierno de dioses. Pero ojo, no gobernaban los dioses, gobernaba el chamán o sacerdote. El chamán o sacerdote era aquel que se presentaba como el que podía hablar con los dioses, como el intérprete de los dioses. Pero este pues era un científico que tenía conocimiento del clima, de las plantas, hacía pronósticos y acertaba y manipulaba al pueblo. La teocracia fue el primer sistema de gobierno que nuestro país va a conocer, y la cultura Chavín tuvo un gobierno teocrático, gobernado por reyes, sacerdotes o por chamanes, ¿ok? Su dios más importante pues va a ser el dios jaguar, y justamente podemos apreciar aquí en la figura una cabeza clava, y te vas a dar cuenta que todas las esculturas Chavín van a poseer rasgos felínicos. ¿Por qué? ¿No? Aquí podemos ver la nariz redonda de felino, los colmillos, los ojos profundos. Recuerda que la principal consigna de que las esculturas Chavín tengan esta forma era manipular o dominar a través del miedo. Todas las esculturas Chavín tienen rasgos felínicos. El lanzón monolítico, la estela de Raimondi, las cabezas clavas, van a tener rasgos felínicos, y su finalidad pues era infundir miedo para así ejercer dominio sobre el pueblo. La cultura Chavín, que va a ser la primera cultura que nuestro país va a conocer, y vamos a ver ahora a la segunda cultura peruana, que va a ser la cultura Paracas, que tiene muchos vínculos con la cultura Chavín. Se desarrolla del año 700 a.C. hasta el año 100 después de Cristo, del año 700 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo, y va a compartir 400 años con Chavín. Por eso es que Paracas va a recibir influencia Chavín. Es más, algunos historiadores se atreven a decir que algunos pueblos de Chavín se aventuran hacia la costa y al sur y dan como origen a Paracas, ¿ok? Ahora, Paracas va a compartir con Chavín los primeros 400 años de su historia. Por eso se divide en dos etapas: Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Vamos a verlo más adelante. Ahora la información fundamental de Chavín: se ubicó en el departamento de Ica y fue descubierta por Julio César Tello. También va a ser descubierta por Julio César Tello y se ubica en el departamento de Ica, y va a ser considerada como la cultura matriz, madre de la costa peruana. Si Chavín es la cultura matriz del Perú, de todo el Perú, pues Paracas va a ser la cultura madre, la cultura matriz de la costa peruana, del litoral peruano, ¿ok? Y como te decía, Paracas se va a dividir en dos etapas por la influencia de Chavín: en Paracas Cavernas y en Paracas Necrópolis, y esto por la forma como sepultaban a sus muertos. En Paracas Cavernas, que se desarrolla del año 700 a.C. hasta el año 300 a.C., se caracteriza por la influencia Chavín. Y en Paracas Cavernas, del año 300 a.C. hasta el año 100, pero ya después de Cristo, ya se rompe la influencia Chavín y hay un periodo de autonomía. Vamos a verlo acá. Paracas Cavernas, ya sabes, sus tumbas son muy similares a las tumbas
de Chavín. Por eso es que este periodo se considera de influencia Chavín, del año 700 a.C. hasta el año 300 a.C. Aquí todavía Paracas recibe influencia Chavín y se va a ver esto en la forma como enterraban a sus muertos, ¿no? En silos, en fosas, en forma de copa invertida o forma de botellón, o también se le dice forma uterina, ¿no? Porque regresan supuestamente al vientre de la madre, que es la Pachamama. Y estos fardos funerarios, aquí hay un ejemplo para poder conocer cómo estaba estructurado. Mientras que ya en Paracas necrópolis, necro, muerto, polis, ciudad, ciudad de los muertos. Y en esta etapa se rompe la influencia Chavín y comienza una época de autonomía y se caracteriza por sus tumbas rectangulares en las cuales van a depositar los fardos funerarios. Si en Paracas Cavernas se van a encontrar 12 fardos funerarios, en Paracas Necrópolis se van a encontrar 112 fardos funerarios. Recuerda, estaban hechas en pabellones rectangulares que estaban unidos. Necrópolis, ciudad de muertos, porque en estas especies de cementerios ya se van a almacenar a los muertos de Paracas. Ya en este periodo se rompe la influencia que van a recibir originalmente en la cultura Chavín. Bien amigos, si hay preguntas pueden comenzar a realizarlas.